hermanos, podemos decir: tengo un plan, tengo un futuro y tengo una esperanza. Tengo un plan, tengo un futuro y tengo una esperanza. Tengo un plan, tengo un futuro y tengo una esperanza. Amén. Gloria a Dios, porque eso es lo que dice el Señor. Jeremías, no lo tenía para hoy, pero el Señor me lo trae, porque es real. El Señor dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición, no planes de calamidad, sino planes de bendición, para darte un futuro y una esperanza. Aunque alrededor tú no lo veas, pero si el Señor lo dice, es amén. Y nosotros necesitamos declarar la verdad de lo que el Señor nos dice. Y entonces hoy en Nuevos Comienzos el Señor puso en mi corazón hablar del favor de Dios, porque el favor de Dios, hermanos, es lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida. Amén. Y para esto hay un joven de 17 años en ese tiempo en Israel, que estaba por una situación bien fuerte. Pero ¿sabe qué es lo que me enternece de esta escritura? Es que este joven a los 17 años creyó en que Dios podía transformar su vida. Creyó en él, y el Señor le dio promesas a este joven, y este joven las atesoró en su camino, en su corazón, perdón. Y aunque el proceso como empezó él fue terrible, porque fue de tragedia que aún lo aborreció su propia familia. Y lo aborreció su propia familia al punto de que lo quisieron matar. Qué impresionante que la propia familia, los propios hermanos quieran deshacerse de su hermano, porque lo empezaron a odiar, no lo querían. Y entonces en medio de eso, pero lo extraordinario es que es esto, que si Dios lo dijo, que si Dios lo ha puesto en mi corazón, Él lo hará. Y qué importante, yo pensaba en nuestros jóvenes que están hoy aquí con nosotros, las promesas que el Señor les ha dado, que ustedes las guarden en su corazón. ¿Sabe por qué es importante creerlas y guardarlas? Porque esa va a ser la salvación de ustedes, jóvenes. Porque cuando el Señor da una promesa, el Señor la cumple. Pero tenemos es que creerla de corazón y esperar en ella. Y creer en el dador de la promesa, no en la promesa, porque muchas veces nos aferramos es en la promesa. Y si la promesa se demora, entonces ¿sabe qué? Nos enojamos con el dador de la promesa. Por eso hay que amar al que da la promesa. Y esta joven amaba al que dio la promesa, y por estar amando al que dio la promesa, el Señor no se apartaba de él, y el favor de Dios era para con él todo tiempo. Amén. Así es de que, jóvenes, no se apresuren, esperen en el Señor, porque el Señor cumple. Amén. Y entonces aquí es donde encontramos la historia de José, el bisnieto de Abraham. José interpretó los tiempos y se preparó bajo la dirección de Dios. Y nosotros también estamos llamados, hermanos, en este tiempo estamos llamados a discernir lo que viene. ¿Para qué? Para administrar con sabiduría lo que tenemos y lo que va a venir para nuestras vidas. Es importante discernirlo en este tiempo. Decirle: Señor, estamos bajo el favor tuyo en Nuevos Comienzos, pero necesitamos discernir como José discernió lo que venía para su vida. Que en medio de todo lo que le hicieron, en medio de toda la injusticia que le hicieron, él discernió que Dios lo tenía para cosas grandes, para un nuevo comienzo, no importando la situación que estaba. Entonces no se trata solo de provisión material, sino de una preparación que tengamos como José en este tiempo. Una preparación como, hermanos, preparar nuestro corazón con fe para poder pesar esas promesas y poder guardarlas en nuestro corazón. Es un tiempo de preparación, estos tiempos, para lo que el Señor trae para nosotros. Amén. Por eso les decía que tenemos un plan, tenemos una esperanza y tenemos un futuro. Cuando nosotros nos apropiamos de esa verdad, vamos a esperar que en el tiempo de Dios lo vamos a ver. Usted lo puede creer, porque lo vamos a ver. Entonces Dios nos está entrenando, y lo que yo puedo percibir es que Dios nos está entrenando, nos está preparando. ¿Para qué? Para manejar la abundancia con madurez. Con madurez. Para que cuando llegue la podamos administrar bien. Amén. Porque muchas veces viene la abundancia y entonces nos vamos por lugares que no son. Pero Dios nos está preparando para que seamos buenos administradores. Y aquí entonces donde entra la historia de José, Génesis 39:1. Cuando José fue llevado a Egipto
Potifar, un oficial egipto de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Paremos un momento ahí. Los hermanos lo querían matar. Rubén dijo: no lo maten. Lo metieron en un hueco y venía coincidencialmente una caravana egipcia que compraba esclavos. Y allí en ese momento Judá dijo y sus hermanos: vendámoselo a ellos. 20 monedas de plata costó José en ese momento. Y se lo llevan los egipcios y llegan a ¿dónde? Lo que acabamos de leer, que es llevado allí a Egipto y es comprado ¿por quién? Por el capitán de la guardia llamado Potifar, que se lo compró a los ismaelitas. Ahora yo me preguntaba, ¿sería coincidencia que Potifar se apareció allí a comprar a José? ¿Fue una casualidad? ¿O será que Dios tenía todo alineado? Cierto que sí, porque es que aquí ya empieza a entrar Faraón. ¿Dónde termina José? Con Faraón. Y aparece Potifar. Y digo, qué extraordinario, Dios, qué hermoso. Porque qué tremendo es José sentirse con promesas de Dios, con una visión poderosa de Dios de quién él iba a ser. Porque la visión que Dios le dio a José es: tú vas a ser prominente por encima de tus hermanos y de tus padres. Eso fue glorioso a los 17 años. Y por eso le cogieron tanta envidia a sus hermanos. Pero José estaba pendiente, era de lo que Dios iba a hacer con él. Miren esto. ¿Por qué puedo decir esto? Porque si José hubiera permitido que en su corazón entrara resentimiento, amargura, él había hecho las cosas de una manera diferente. Él había llegado enojadísimo a Egipto. Él había hecho cosas que realmente no había podido entrar en el plan de Dios. Porque ciertamente para entrar en el plan de Dios hay que discernir los tiempos. Amén. En medio de que las cosas están mal, que no ve usted salida, hay que discernir los tiempos, porque en ese momento Dios está obrando. Amén. Dios obra cuando nosotros vemos que no hay salida, que todo es imposible, que no hay que hacer. Dios está obrando. Amén. Dios lo hace. Lo que necesitamos es discernir y decir: Señor, no preguntar por qué, sino cómo lo vas a hacer, Señor. Porque a veces nos preguntamos es por qué. José se hubiera preguntado: ¿y por qué? Si yo soy bisnieto de Abraham, si tú me diste una revelación, ¿y por qué me quisieron matar? Y ahora estoy yo aquí dizque de esclavo. ¿Qué te pasa, Dios? Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque se alinea completamente al plan de Dios. Viene un hombre de influencia, un alto oficial, un capitán del imperio egipcio y lo compra. Y miren lo que empieza a suceder. Versículo 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. De una vez lo prosperó. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Este hombre empezó a ver: este hombre tiene un poder divino, porque todo lo que hace. Y ojo, en ese tiempo, en la antigüedad, ellos buscaban siempre que sus servidores tuvieran un poder divino, porque ellos eran muy místicos, los egipcios. Entonces ellos buscaban que tuvieran cosas especiales. Y cuando Potifar lo vio, dijo: wow, Dios está con este hombre, porque todo lo que hace el Señor lo hace prosperar, y en todo lo que pone en su mano lo hace. Y entonces sigue el versículo 4. Así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. ¡Qué extraordinario! Ahí donde José se empieza a dar cuenta: Dios está en el asunto, Dios está conmigo. Por eso esa canción tan hermosa que estábamos cantando: bueno es Dios, para siempre es Dios, y su misericordia, ¿es que dice? Bueno, en alabanza nada que ver, ¿no? Pero abriendo un paréntesis, necesitamos un baterista. Si saben de un baterista, un joven, una jovencita, necesitamos, porque nuestro tremendo baterista estrella se nos va para España por unos meses. Amén. Se va por la universidad. Es un tremendo muchacho aquí de la iglesia, becado, Boston University. Entonces por unos meses no va a estar con nosotros, va a estar allí. Entonces estamos orando con Freddy esta mañana: Señor, te clamamos, mira esta necesidad, necesitamos un baterista, porque nuestro hermano va a viajar a Europa, y Dios es fiel, y vamos a tener un baterista, amén, o una baterista, no sabemos, pero que lo vamos a tener, la vamos a tener, porque Dios es bueno y Él es fiel.
Y entonces nos dice el versículo 5: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Qué impresionante. Pero cuando está el favor sobre la vida de una persona, es evidente ante los demás, y aún bendice a los que están alrededor. El favor de Dios es extraordinario. Por causa de José empezó Dios a bendecir la casa del egipcio de una manera impresionante. Y entra entonces en esa línea tan extraordinaria de parte de Dios. Entonces el favor de Dios, hermanos, es lo que mejor podemos nosotros más anhelar. Y ¿sabe qué extraordinario me impresiona a mí? Que el favor de Dios estaba tan fuerte en José, pero José tenía tanta fidelidad para con Dios, que miren esto: la obediencia a Dios y su fidelidad a Dios, ¿sabe de qué lo libró? Del pecado. Porque cuando hay obediencia y fidelidad a Dios, nos aparta del pecado. Amén. Porque él le creyó a Dios como su bisabuelo. Y él le creyó que él dijo: me pueden ofrecer lo que sea me pueden ofrecer, pero yo no le voy a quedar mal al Señor. Y ustedes pueden ver que ese joven de 17 años, la esposa de Potifar, prácticamente lo quiso violar, lo acosaba de día y de noche: acuéstate conmigo. Y José no quería, y un día que estaban solos se le tiró y le arrancó la bata, y le tocó al pobre José salir completamente desnudo corriendo. Y esta mujer lo acusó porque los criados vieron todo. Entonces, para quitarse el problema encima, dijo que él la iba a violar. Pero qué tremendo que, hermanos, la consagración al Señor es lo único que nos libra del pecado. Amén. La obediencia al Señor, porque eso fue lo que lo libró a José. Esa convicción de decir: no, lo que sea que me ofrezcan, yo no lo voy a hacer. Ahora déjeme decirle, esa egipcia no era cualquier cosa, esa era, ¿qué podíamos decir? ¿Cómo es que se llama? Se me fue, una de las estrellas, la que se divorció como por 6ª vez ahora. Jennifer López. Mire, ni le daba los tobillos a esa egipcia, porque esas egipcias, cosa tremenda, y más un capitán. Pero nada de eso le movió el piso a José. ¿Sabe por qué? Por su obediencia y su consagración al Señor. Porque cuando está el favor de Dios sobre la vida nuestra, hay que cuidarlo, hermanos. Amén. Hay que cuidarlo y decirle al Señor, como dice el Padre nuestro: apártame de la tentación. Porque no es solamente de que no, yo olvídese. No, Señor, aparta, porque esto es la carne. Esto es carne. Hay mundo y está el diablo. Pero el Señor, apártame de la tentación, porque estamos en un mundo completamente lleno de tentaciones. Entonces, qué extraordinario, porque Josué fue fiel a lo que Dios le mostró. Porque sabe que Dios le mostró sueños a José de lo que él iba a hacer en el futuro. Esos son dones, talentos. Dios nos da dones y talentos bajo su favor para que los cuidemos. Imagínense que este muchacho estaba en la cárcel, se fue a parar a la cárcel injustamente, pero aún allí en la cárcel esperó en el que daba la promesa. No estaba esperando la promesa, sino en el que dio la promesa. Y en la cárcel los dones empezaron a fluir. ¿Por qué fluyen los dones aún en una cárcel, en un lugar tan fuerte? Porque está el favor de Dios. Porque él está creyendo en que si Dios le dio esas promesas, él le va a retribuir a él también. ¿Y qué sucede? El don fluye allí y él da una palabra a un copero y a un panadero, y se cumple la palabra. Y él le dice al copero: mira, acuérdate de mí, habla con Faraón. ¿Y sabe qué? Al copero se le olvidó. Pasaron 2 años y medio y nadie se acordó de José. Pero ¿sabe qué? Dios sí se acordó de José. Y qué extraordinario, porque ahí nos llama a nosotros a dejar todo afán y toda ansiedad. Porque en ese tiempo José podía haber dicho: no, esto es el colmo, pero le estoy haciendo bien a esta gente, les están saliendo las cosas y todavía se olvidan de mí, tan ingratos, miren dónde me tienen. Pero pasaron 2 años y medio y podemos encontrar cómo Dios se acordó de José. Para nosotros es muy importante saber que hay promesas que se van a demorar. Amén. Que hay promesas que no las vamos a ver rápido, que van a necesitar un tiempo, pero que Dios es cumplidor de promesas. Amén. Y que no nos adelantemos,
Que no nos atrasemos, sino que esperemos en su momento justo para esperar en el favor de Dios. Ahora la pregunta, pastor, ¿cómo esperar en el favor de Dios? Si estamos en el favor de Dios, ¿cómo esperamos en Él? Pues no al afán, porque el afán entorpece el plan de Dios. El afán lo ciega a uno. Y mucha gente increíblemente se ciega porque dieron lugar al afán. Por eso la palabra, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estáis, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aunque el ambiente sea hostil, ponemos nuestra esperanza en el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos dé dirección. Buscamos dirección. No nos afanamos. Por nada estéis afanosos, antes más bien todo mediante oración y súplica. Aunque las noticias estén a nuestro alrededor 24/7 negativas, yo no me voy a dejar inundar mi mente con todo ese temor. ¿Por qué? Porque mi tema no es con lo que está afuera, mi tema es con Dios. Amén. Mi batalla es con Dios. Aunque todo esté hostil alrededor, aunque las noticias, y aunque sea real, es real lo que está pasando, pero yo no voy a permitir que lo que está pasando externamente afecte el favor que Dios tiene para conmigo. Amén. No lo voy a permitir, porque voy a la palabra, porque yo sé que la palabra me está diciendo que en medio de lo que está sucediendo, con oración y súplica y acción de gracias, Señor, yo no lo entiendo, no sé qué está pasando, Señor, pero ayúdame. No sé qué está pasando. Todo esto va a ir a mal, a peor. Todos me dicen que va a estar mal, pero yo sé, Señor, que tú tienes la respuesta. Yo sé que tú la tienes. En ese momento, ¿sabe qué sucede? Viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y guarda nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es eso, hermanos, que nosotros podamos saber que el afán y la ansiedad no pueden sacarnos del favor de Dios, porque debemos de estar en el favor de Dios. Ahora, que nosotros podamos saber que hay un tiempo para todo. Amén. Hay un tiempo para todo. José sabía en su espíritu que había un tiempo para todo, que había un tiempo que le iban a tener encarcelado, que había un tiempo que iba a venir la situación difícil, incomprendido, en injusticia, pero que iba a venir un tiempo donde él iba a poder gozarse en el Señor. Amén. Y eso es lo que nos dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, para gozarnos. Hay tiempo para todo. Eso es muy importante para no permitir que el afán nos saque del propósito, porque no es solamente el favor, es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósito para con cada uno de nosotros. Amén. Para con cada uno tiene propósito de Dios. Entonces, mis necesidades deben ser constantemente con el Señor. Si lo hacemos, la paz de Dios va a venir a gobernar nuestros corazones. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Hace como 2 semanas que estuvo el pastor Roger aquí con su hija Raquel, ¿recuerdan? Nos fuimos para Boston. Y entonces fuimos a dar una vuelta y dijimos, ¿por qué no paramos a comernos una hamburguesa? Estamos en Boston, cerca de State. Ahí no se consigue parqueo por ningún lado, ¿cierto? Y a mí me empezó el afán. Y entonces yo les dije, bájense aquí y yo voy de una vez a buscar parqueo. Ellos se bajaron y empecé yo con el afán. En mi mente inmediatamente fue tanta la congestión que yo ya dije, voy a buscar un parqueo porque aquí nunca se consigue parqueo. ¿Ve? El afán. Yo no, ni por un minuto dije, Señor, si tú fueras tan hermoso y me ayudas a conseguir un campito por aquí en Boston, a pagar los $2 que se pagan ahí, qué bueno que sería. ¿Qué va? De una vez de vuelta, y más que estaba como lloviendo. Y de una vez fui, y ahí cerca está hay un garaje. Yo me metí $20, pero yo no me medí en eso. Yo dije, no, yo me parqueo, porque yo le dije, aquí
no se consigue parqueo. Cuando entro, ¡pum! Gaby llamándome, papi, aquí frente hay un parqueo, lo dejaron. Y ya estoy adentro, ya que voy a salir. Y ya estaba adentro. Yo dejo el carro, me vengo caminando y sí, mire, cabían hasta 2 carros ahí. Duró un buen rato el bendito parqueo ahí, como para decirme, ¿ve? Y en esos detalles yo decía, wow, qué tremendo, porque sí, ese afán y esa angustia, en vez de haber orado, le dije, Señor, un campito, que yo lo he hecho en otras oportunidades y el Señor me ha dado el parqueo. Pero es el afán muchas veces que viene en nosotros, porque vemos el ambiente de que, y ya va uno preconcebido. No, aquí en Boston no se consigue parqueo, pero Dios, que es bueno, es misericordioso, nos ayuda a conseguir esas cosas, amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque el apóstol nos dice a nosotros que todo tiene que ver con nuestra confianza, no con el afán. Todo tiene que ver con nuestra confianza en el Señor, porque con el afán se desarman las cosas, con el afán todo se va diluyendo. ¿Sabe por qué se desarman? Porque el pánico toma el control. Y entonces uno corre con el pánico y corre detrás del pánico, y Dios dice, yo tengo un plan mucho más hermoso para ti, pero tú te estás con todo el afán y estás desviando de todo lo que yo tengo. José lo entendió muy bien, completamente bien. Miren esto, hermanos. Usted no sé si lo ha escuchado ahora, pero usted puede escuchar cosas alrededor de que esta nación ya se está acabando. Nueva York ya se está derrumbando, eso no sirve. Mire, esto está peor, esto está un desastre. ¿Sabe que yo vengo escuchando eso hace 25 años? En el año 2000, cuando yo llegué en el 99, y en el año 2000 el mundo se va a acabar, todo se va a acabar. Había mucha gente viniendo a sus casas y volviéndose a sus países. ¿Y usted por qué se va? No, que el mundo se va a acabar porque es el milenio, viene el milenio, el año 2000. ¡Qué pánico, qué afán! Y mucha gente se fue porque se acababa el 2000. Que Nueva York, porque se estuvo en las Torres Gemelas, ¿se acuerdan las Torres Gemelas? No, que esa es la gran ramera, todos sacaron todo lo bíblico, que mire, que se va a destruir, que Humareda está saliendo de la gran ciudad, pero ahí está New York, amén. Hace 25 años yo he escuchado, y viene una cosa, y viene la otra, pero hermano, ¿sabes qué? Dios está sentado en su trono de gloria, y Dios tiene control de todo, y Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en todo. Miren El Salvador, hermanos. Hace unos años El Salvador, el país más peligroso, y nadie quería ir al Salvador, nadie. Y hoy mire cómo está El Salvador, amén. Porque para Dios todo es posible cuando estamos bajo su favor, hermano. Él puede transformar cualquier situación que tú no entiendas en un tiempo de gozo, como nos dice Eclesiastés. Lo importante es estar bajo el favor de Dios y cuidar ese favor de Dios. Y una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo, cuídate del afán y siempre cree que el Señor es próspero. El Señor nos prospera, es bendito. Levíticos 26:9, que el miércoles compartí sobre este texto. Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes, amén. Esa es la palabra que nosotros debemos recordar en este nuevo comienzo. Yo les mostraré mi favor. Señor, gracias porque tú me muestras mi favor en medio de que no entiendo. Gracias porque tú nos harás fértiles, tú nos multiplicarás y mantendrás mi pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, y Dios todo lo que ha dicho Él lo va a cumplir. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir creyendo en el favor de Dios, pero más que en el favor de Dios, en el Dios que nos favorece, amén. Seguir creyendo en Él. ¿Sabe por qué es importante hacerlo? Porque en el favor de Dios hay consejos. ¿Cuántos han encontrado consejos en la palabra de Dios? En el favor de Dios hay consejos que Él nos da. Mire lo que dice el Salmo 16, versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Amén. Es decir, permanecer firme es que no voy a ser sacudido. No me van a sacudir. ¿Por qué? Porque yo he puesto continuamente al Señor delante de mí. Al Señor lo he puesto. Entonces hay consejo de parte del Señor, porque dice ahí, bendeciré al Señor que me aconseja. El Señor es el que me va a aconsejar. Haz esto, haz lo otro. ¿Dónde nos habla el Señor? En nuestro corazón. Nos pone cosas en el corazón. Audiblemente en algún momento de algo fuerte Él nos va a hablar, pero usualmente nos pone en nuestro corazón. Pero es el que nos aconseja.
En el favor de Dios hay paz de noche y de día. De noche y de día, cuando no podemos dormir, podemos decirle: Señor, en tu favor está el Salmo 4:8. ¿Qué dice el Salmo 4:8? En paz. Y así también, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese es el favor de Dios, que aún de noche y de día Él viene con su favor y nos hace dormir bien. Salmo 3:5. Yo me acosté y me dormí. Pues uno se acuesta y se duerme, pero ojo, porque muchas veces uno se acuesta y no puede dormir, dando vueltas las preocupaciones, la situación. Pero yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Ese es el favor de Dios. Es el favor de Dios sobre la vida nuestra, hermanos. En el favor de Dios hay vida abundante en medio de la angustia. ¿Cuántos lo pueden creer? Que hay vida abundante en medio de la angustia. En medio de la angustia hay vida abundante. Salmo 138:7. Mire qué hermoso esta palabra. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Amén. Qué glorioso, porque el Señor con su diestra lo salva a uno. Aunque esté yo en medio de la angustia, hay una situación bien fuerte, el ser viene y lo saca ahí. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre nosotros. Ahora que estábamos en Jerusalén, nos pasó algo bien interesante, porque como no sabíamos que habían fiestas en Jerusalén, yo traté de buscar un hotel que me había gustado la vez pasada, porque aunque no era muy lujoso, pero me gustaba la cafetería, que es deliciosa la comida allá. Pero llamaban, no me contestaban, dejé mensajes, nada, correos electrónicos, y dije: tan raro. Pero entonces entré a la aplicación y dije: bueno, como no me contestan, no sé, de ser por la guerra que no contestan, voy a hacer la reservación, pero lo voy a hacer por 2 noches, no más, aunque íbamos a estar más días. Y entonces la hice. Dije: pueda que con esto me contesten. Y nada que me contestaran. Yo dije, se llegó el día del viaje y no contestaron. Yo dije: bueno, Señor, vamos sabiendo de que tú no nos vas a dejar en la calle. Y nos fuimos. Eventualmente llegamos. Y sí, lo que pasaba es que como habían fiestas, todo estaba repleto. Para entrar al aeropuerto fue una odisea completamente. Yo nunca había visto a correr tanto a mi hija en su vida para coger un avión. Casi nos deja el avión de la cantidad de controles que había. Era impresionante. Pero bueno, entonces eran 2 noches en ese hotel. Y entonces le dije yo a una de las familias con las que nos encontramos allá, que si me ayudaban a conseguir otro hotel, porque yo necesitaba, porque ahora fui a extender los días y dijeron: ya está full. Yo dije: pailas, pues nos quedamos en la calle, porque ¿a dónde? Y entonces un señor tremendo, él dijo: yo te ayudo a conseguir un lugar, no te preocupes. Nosotros nos fuimos a hacer lo que íbamos a hacer, a orar, todo lo demás. Y entonces cuando me llegó la información: listo, aquí está la dirección, váyanse para allá. Y entonces nosotros nos fuimos, mi esposa, Gaby y yo, porque la pastora con otro grupo, ellos iban para otro lado. Ellos sí tenían asegurado todo. Y entonces cuando vamos llegando al lugar, yo voy mirando ese GPS y Gaby: papi, ¿a dónde estamos? El sitio era terrible, pero terrible, era como el Bronx israelí. Y yo digo, y de repente se nos va la señal del internet. Y ahora sin internet, y no encontrábamos el lugar. ¿Y ahora dónde? Mire, a duras penas me tocó dejar el carro en un callejón, y ahí se quedó Estela y Gaby así como temblando. Y yo dije: padre, yo me voy a mirar para ver si nos metemos. Ahora miren esto, ese día es viernes, es el Shabbat, empieza a las 6 de la tarde, son las 5:30 de la tarde. Yo digo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y entonces me meto, por gracia y favor del Señor, veo el lugar, el edificio, y cuando veo afuera gente bien maluca que estaba, yo dije: wow, este amigo mío me consiguió por acá. Él no supo dónde era que nos estaba mandando. Y les pregunté yo a ellos: mire, porque yo voy a la recepción, no hay nadie, es Shabbat, todo el mundo se va y deja todo lo dejan. A las 6 de la tarde todo se cierra hasta el sábado de entrante. Y yo digo: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No encuentro aquí, deben de haber instrucciones. ¿Cuál es el elevador? ¿Qué hago yo? En Shabbat todo se vuelve un complique allá. Cuando me devuelvo yo, porque yo dije: me devuelvo el carro a ver si están todavía aquellas por ahí. Y estaban, gracias a Dios, pues están asustadísimas.
Y entonces digo, salgamos de este carro porque un muchacho me dijo que me metiera por allá. Bueno, una locura. Cuando estamos en esa peripecia, pum, entró un mensaje. No, devuélvanse, me dice el muchacho, la pastora, devuélvanse porque hubo un problema con el alojamiento. Yo dije, y entonces, no, ya no se pueden quedar allá, pero vénganse que aquí les van a ofrecer un lugar para donde se queden. Y yo dije, Padre Santo, salimos en pleno Shabbat, todo cerrado, todo cerrado. Y entonces cuando llegamos, mire lo que es el favor del Señor, y siempre está uno presentándole las necesidades. Porque cuando donde llegamos y donde nos alojaron, qué lugar tan lindo, hermanos, qué lugar tan hermoso. Daba la vista a todo lo que es Jerusalén, hermoso, con una azotea bellísima. Yo decíamos, Señor, qué hermoso eres tú. Pero la anécdota más tremenda, ¿sabe qué pasó? Con toda esta guerra política que hay, ustedes saben que nuestro querido presidente Petro en Colombia ha tenido diferencias con Israel, ¿cierto? Le ha dicho de todo, canceló la embajada, bueno, hizo de todo. ¿Y sabe por qué nos cancelaron la reservación? Porque el dueño del lugar vio nuestros pasaportes y vio que somos nacidos en Colombia. Y dijo, colombianos, nada aquí. Y canceló la reservación. ¿Se imagina usted que pagan justos por pecadores? Dice por ahí. Pero eso fue por ese lado. Pero ¿sabe qué? Qué bueno el favor de Dios, amén. Que nos dio una vivienda, gloria a Dios. Ese es el favor de Dios. Yo pude ver cómo es posible que sin tener alojamiento este tipo nos sacó porque somos colombianos. Y ahora tenemos un lugar más hermoso donde podemos quedar. Y ahí nos quedamos todos los días. Nos ahorramos el dinero de allá. Y ese día del Shabbat llegamos y esta familia nos invitó a celebrar por primera vez en nuestra vida el Shabbat con ellos. Y eso fue glorioso. Entonces el favor de Dios es tan importante. Y ahí yo le decía, Señor, gracias. Agradecíamos tanto al Señor. Porque, hermanos, nosotros no nos podemos imaginar cuando Dios está agradado con nosotros, amén. Pero nosotros necesitamos cuidar ese favor de Dios. Y aunque se pongan cosas difíciles como eso, sin saber a dónde llegar, se cayó todo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros porque hay propósito en nosotros. El propósito, hay algo extraordinario porque hay propósito. Por eso siempre que te pasen cosas, tú no lo des como que, no, eso fue una coincidencia. No, eso era porque tenía que ser así. No, ya. No, es el favor de Dios. Amén. Siempre dale gracias al Señor y testifica del favor de Dios en tu vida, porque nos acostumbramos muchas veces que las cosas nos salen bien, que las cosas, y lo damos ya por hecho. Dios dice, si supieras que fue por mí que yo te lo hice. Entonces qué hermoso es que demos testimonio constantemente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Porque es el favor de Dios que está sobre nosotros, porque hay cumplimiento del propósito del Señor. Salmo 138:8, aquí podemos ver el cumplimiento del Señor. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Ese es el favor del Señor, porque está diciendo que Él va a cumplir el propósito en ti, lo va a cumplir en mí. Dice ahí, el Señor cumplirá su propósito en ti. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. ¿Y esa obra de tus manos qué es? ¿Lo que yo hago? No, es que nosotros somos la obra del Señor porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Somos la obra de las manos del Señor. Entonces cuando yo leo este salmo, entiendo algo, que como soy la obra, fui hecho a imagen y semejanza del Señor, y hay propósito de Dios en mí, como lo hay en ti. Dios cuida el propósito que hay en mí, amén. Y por eso guarda la obra de sus manos, que es Jaime, que es Nicole, que es Mireya, que es Juan José. A cada uno nos guarda porque somos obra de sus manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque hay propósito. Entonces Él, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, ve el propósito tan grande que hay y Él lo va a cuidar. Amén. Él vio lo que había en José y Él cuidó el propósito que había en José, porque José fue hecho como obra de sus manos, fue hecho a imagen y semejanza a Él, y guardó el propósito. Y José lo entendió, discernió, y por discernir lo que había en su vida, el Señor lo llevó al cumplimiento más grande de su vida, a ser el segundo en el imperio egipcio. Amén. Dios cuida el propósito que hay en nosotros. Por eso en Nuevos Comienzos necesitamos discernir y decirle, Señor, dame sabiduría para entender estos tiempos, que aunque todo está en contra, yo sé que tú cuidas el propósito que hay en mí. Amén.
porque hay propósito de gloria en mí. Y yo no me voy a afanar, no me voy a adelantar. No es que no seamos diligentes, estoy hablando de un afán, que es ese afán constante de hacer las cosas como yo quiero y no le doy el tiempo al Señor. No le digo, Señor, yo voy a esperar en ti, porque si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Amén. Porque Dios cuida la obra de sus manos, cuida ese propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito? Que nosotros nos quedáramos con esta familia, de que ellos nos invitaran después a pasar fiesta de tabernáculos con ellos. Fue la última noche que nos veníamos. Fue impresionante. Ahí pudimos ver el propósito de compartir con una familia judía, con sus hijos. Qué hermosos ellos, nosotros no nos imaginamos. Se me cayeron tantos prejuicios a mí, porque cuando yo había ido antes a Israel, yo los veía a ellos en el muro de los lamentos, y esto era lo que yo pensaba. No lo decía, pero Dios conoce los pensamientos. Y yo decía, mírenlos tan religiosos, tan legalistas, ahí todos esos judíos, si sabiendo que Cristo ya, en Cristo nosotros ya estamos salvos. Esa gente está perdiendo el tiempo ahí. Ay, no, qué antisemita, ¿sí o no? Pero cuando esta gente me invita, se me cayeron todos los prejuicios, porque yo vi qué amor, qué gente tan calidad, que ellos aman a Dios verdaderamente, que sus hijos aman a Dios. Esta mujer le puso a sus 6 hijos nombres bíblicos, y yo pude experimentar el amor de esa mujer a un nivel impresionante, y se me cayeron todos los prejuicios. Yo dije, wow, perdóname, Señor, porque yo juzgué, y yo no soy quien para venir a juzgar. Si ciertamente, como dice la Escritura, nosotros fuimos injertados en el olivo original, nosotros que no teníamos nada, ¿quién soy yo para ir a criticar a tu pueblo? Entonces se me cayeron los prejuicios. Estábamos en una montaña, nos llevaron a una montaña como 1 hora de Jerusalén. Ese era el propósito de Dios, para allí quitar todos esos prejuicios que habían en mi corazón y saber que ese es el pueblo amado de Dios. Aunque vengan gobernantes que hagan cosas que tal vez no nos gusten, pero es el pueblo de Dios. Hay un remanente que Dios lo tiene ahí para un tiempo específico aquí en la tierra. Amén. Y saliendo de allá a las 12 de la noche, el favor de Dios de nuevo. Salimos, como era el primer día de fiesta de tabernáculos, de nuevo todo cerrado, y nos encontramos con una barrera para poder salir a la avenida. Y nosotros hicimos una barrera, y no había nadie por ahí, cuando sale una persona árabe y salió allá como enojado y hablándome, y yo no le entendía nada, pero yo le decía que no, que me saliera de ahí, que me fuera por otro lado. Y nosotros, ¿y ahora para dónde nos vamos? Porque esta es la única salida, es una barrera que hay, tienen que levantarla para que nos vamos. Y nos salimos y nos fuimos para otro lado. Cuando llegamos por el otro lado, encontramos otra barrera. Dijimos, fritos, nos quedamos aquí encerrados. No salimos hoy, el vuelo es a las 6 de la mañana, se acabó todo. Pero luego, Señor, ayúdanos, porque ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Estamos enjaulados. Y en eso llega un carro por detrás. Y Gaby, papi, hay un carro atrás. Yo, ¿y quién será? Y por aquí donde estamos, porque ellos dicen, estamos cerca a Gaza, nos ha dicho la señora. Gaza la podemos ver hasta allá. Yo dije, Padre, líbranos de lo que va a pasar. Pero viene el carro atrás y yo me bajo y le pregunto a ella. Y le digo, ¿sabe qué es lo que pasa aquí? Ella dice, no, I will call them. Cuando yo digo, ¿pero a quién va a llamar ella? Es que hay que llamar a un teléfono que hay ahí, y levantan la bendita barrera. Entonces ella llamó, salimos pero de nuevo, el favor de Dios en todo tiempo, hermanos. Era el propósito que se cayeran prejuicios en mi vida, pudiéramos compartir con esa familia, pero es el favor de Dios, que con el favor de Dios lo imposible va a acontecer. Amén. Lo imposible acontece bajo el favor de Dios, lo extraordinario va a acontecer. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque es ese favor de Dios que está sobre cada uno de nosotros. No es lo que yo soy, es Dios en su misericordia. Porque ninguno nos podemos enorgullecer, es la misericordia de Dios. Y entonces el favor de Dios suple todo lo que nos falta. ¿A cuánto nos ha suplido el favor de Dios? Todo lo que nos falta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te falta algo? Dios te va a suplir. ¿Lo crees? Dios suple. Nosotros lo hemos visto con nuestra hermana Lady, con el Learning Center. Empezamos, hermanos, y se necesitaba dinero para poder iniciar el Learning Center, porque se necesitan comprar cosas, se necesita tener el almuercito a los niños, se necesita una cantidad de cosas. Y sabe que el Señor fue tan bueno que nos ha suplido. Personas generosas nos han suplido y nos han dado para que hoy tengamos el Learning Center. En toda necesidad Dios suple.
Ahorita en una oportunidad vinieron a golpear esta puerta tan duro aquí, y entonces dijimos, bueno, hay que cambiar esa puerta, poner una puerta de seguridad bien buena, con cámaras, para que entonces la profesora pueda mirar allá qué es lo que está sucediendo. Y ¿sabe qué? Personas escucharon. Una organización me escuchó a mí hablar de eso y dijeron, ¿sabe qué, pastor? ¿Cuánto vale la puerta? Vale bastante. ¿Cuánto? $4,200. Es bastante. No se preocupe, nosotros le vamos a ayudar con el dinero. Dios suple, Dios suple, Dios suple todas nuestras necesidades. Ni modo, hay que hacer la diligencia. Lady llena sus documentos y sobre todo ora y ayuna, pero el Señor supla nuestras necesidades, ¿cierto, Lady? Para la gloria del Señor, Dios suple y nos seguirá supliendo. Entonces, hermanos, el favor de Dios hoy está sobre nuestras vidas. El favor de Dios, cero temor ante el favor de Dios y máxima confianza en el Señor. Amén. Máxima confianza. Isaías 41:10 nos dice, aquí Dios está hablando, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer hoy? Porque el Señor trae aliento a nuestras vidas de que nosotros no nos desanimemos, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es el que nos fortalece. Él es el que, si los muchachos corren y se cansan, nosotros levantamos alas como las águilas. Amén. Correremos y no nos cansaremos, hermanos. Ese es nuestro Dios. Él nos sostendrá con la diestra de su justicia, para que nosotros en estos nuevos comienzos lo podamos creer, podamos ver delante de nuestros ojos a un Dios todopoderoso, cómo hace cosas extraordinarias para nosotros. Que nosotros a partir de hoy, en medio de lo que estemos pasando, en medio de lo que estemos viendo, le digamos, Señor, eso es real, eso es verdad. Las noticias lo están diciendo 24/7, pero yo no voy a permitir que mi mente se congestione con todo eso, porque yo sé en quién he creído. Y si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer, Señor. No sé en qué momento, no sé si lo vas a hacer ahora, si lo vas a hacer el próximo mes, no sé, eso no me interesa, Señor, cuándo lo vas a hacer. Ahora, si lo quieres hacer rápido, gloria a Dios. Si se va a tomar tiempo, gloria a Dios. Lo que me importa, Señor, es que tú guardes mi corazón y mi mente. Amén. Que tú guardes mi mente para no ir, Señor, a dañar el plan tuyo, el proceso tuyo. Así como José lo hizo, que en medio de todas las circunstancias, en medio que lo metieron en un hueco, lo esclavizaron, lo metieron a la cárcel injustamente, lo olvidaron, él siempre se mantuvo. Y por eso la Escritura, cuando leemos la historia de José, dice, y todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar, porque Jehová estaba con José. Amén. Y eso va a pasar, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso va a pasar igual con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú eres obra de Dios. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú eres obra de Dios. Tú eres obra de Dios. Y como tú eres obra de Dios, hay propósito de Dios en ti. Hay propósito, y no un propósito pequeño, es un propósito de gloria. Y déjame decirte algo, Dios está cuidando ese propósito, y por tanto que Dios está cuidando ese propósito, tenemos que decirle, Señor, dame discernimiento para yo hacer conforme a tu voluntad, para yo caminar conforme a tu verdad. No permitas que el afán, no permitas que la angustia, no permitas que todo lo que está aconteciendo alrededor me saque del propósito de gloria que tú tienes para mi vida. Amén. Y vamos a prepararnos para el nuevo comienzo que el Señor tiene para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar y a decirle al Señor, vamos a sellar esta palabra con fe. Vamos a sellar esta palabra con fe. Y con fe es que vamos a declarar y decirle, Señor, nosotros lo creemos, que tenemos un plan, que tenemos un futuro y que tenemos una esperanza, porque somos propósito tuyo. Y tú cuidas ese propósito, sabemos que tú lo cuidas, pero que nosotros tengamos discernimiento para resistir, para navegar resistiendo. No importa lo que tenga que venir, que resistamos toda injusticia, toda opresión, todo lo que tenga que venir. Y en medio de eso, que guárdanos de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, guarda nuestro corazón, nuestra vida, porque el propósito que tú tienes
no es comparable, Señor, no es comparable con nuestra vida pasajera. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Inclina tu rostro allí al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el favor tuyo, Señor, porque hay favor tuyo en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente nos hemos afanado tanto, Señor. Tú le dijiste a Marta, donde tú ibas a descansar allí en Betania, le dijiste: Marta, Marta, tan turbada y tan afanada, si tú conocieras la gloria de Dios. Oh Padre, queremos nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, darte gracias por el propósito de gloria que hay, y darle gracias al Señor por el propósito de gloria que hay en ti, porque hay propósito. Dile: Señor, gracias porque yo tengo un propósito en esta tierra, porque yo no estoy aquí simplemente para vivir la vida que quiero, porque es una vida que me va a llevar a la destrucción. Yo tengo ese propósito de gloria en ti, para, como José, ser de bendición a muchos. Porque cuando los hermanos encontraron a José, que era una eminencia en autoridad, se asustaron. Pero allí vino la humildad de José y les dijo: no se asusten, porque esto lo ha hecho Dios para salvación de ustedes y de muchos. Padre, aquí habemos nosotros, Señor. Así somos nosotros. Ese es el propósito, para que seamos de bendición y de salvación para muchos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te decimos, Señor, hoy te decimos que nada ni nadie nos robará la visión. Nada ni nadie nos robará las promesas tuyas, Señor, porque hoy, Señor, yo veo con los ojos del Espíritu. Y empieza a ver con los ojos del Espíritu, empieza a ver con los ojos de la fe. Ya deja de mirar toda pérdida, tanta escasez. Empieza a ver con los ojos del Espíritu. Señor, danos ojos del Espíritu. Quita toda venda, quita toda ceguera, quita toda confusión que haya en nuestra mente. En el nombre de Jesús, hoy quítala por tu misericordia, por tu favor, para poder tener esa visión del Espíritu, Señor. Ver con los ojos del Espíritu, Señor, para ser diligente en cumplir lo que dice tu palabra. Porque quiero ser diligente en este tiempo, pero en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te decimos: no permitiremos que nada nos distraiga, Señor, porque a José nada lo distrajo, sino que él se enfocó, Señor, en la visión y en lo que tú le habías prometido. No permitas hoy, Señor, no permitiré que nada nos distraiga, Señor. Viviré cada día, quiero vivir cada día conectado, pero a tu revelación. Dile al Señor: conéctame a tu revelación, conéctame, Señor, a los dichos de tu boca. Inúndame con tu amor, Señor. Hoy te lo pedimos. Levanta allí tus manos y dile: Señor, inúndame con tu amor, Señor. Inúndanos con tu amor, Señor, porque yo a partir de hoy voy a honrar todas tus bendiciones, Señor. No me cansaré de testificar el favor tuyo en mi vida, en todo lugar, Señor. Hoy te digo: no despreciaré tus bendiciones, porque tú me has dado tanto, Señor. No las despreciaremos, Señor. Hoy, Señor, nos moveremos, Señor, en plenitud hacia ti y en obediencia, como se movió José, en obediencia, en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para movernos en obediencia y en santidad, escuchando la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Escuchando la voz, Señor, solamente tuya, Señor. Para no distraerme, Espíritu Santo, háblanos constantemente, guíanos a toda verdad, porque no nos queremos distraer, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, cada día, para no dejarnos engañar, Señor, por un mundo en caos, Señor, por un mundo, Señor, que constantemente está, Señor, obrando, Señor, en tinieblas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que no seamos engañados, Señor. Y hoy declaramos que todo lo que tú has dicho de mí se hará. Y dile al Señor: todo lo que tú has dicho de mí se hará. En tu tiempo, Señor, se hará. Todo lo que tú has dicho de mi familia se hará, Señor. Todo lo que tú has dicho de mis hijos se hará, Señor, porque tú eres un Dios de pactos. Ese eres tú, un Dios de pactos, y todo se hará conforme yo he creído, porque tu palabra se dice: se hará conforme has creído. Y yo creo, Señor, que viene un nuevo comienzo, un nuevo tiempo para mi vida, en todas las áreas, Señor, de mi vida. En la área de la salud, en el área de las finanzas, en toda área, Señor, vendrá, Señor, esa abundancia tuya, ese favor suyo. Yo te creo, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, y dile al Señor: yo renuncio a una mente distraída, a una mente incrédula. Dile al Señor: hoy yo renuncio a una mente confusa, a una mente que se deja engañar. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a una mente distraída,
renuncio a una mente en desorden, una mente que constantemente está fluctuando. Hoy renuncio a eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile, porque hoy yo declaro que tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, una mente fuerte, una mente empapada por la sangre de Cristo Jesús, donde ninguna mentira del enemigo, ningún engaño de las tinieblas podrá separarme de ti, Señor. Ni principados, ni potestades, ni lo porvenir me podrá separar de ti, de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor. Hoy renuncio también, Señor, a caer en las dudas. Renuncia a caer en las dudas. Yo hoy renuncio a caer en toda duda, en toda incredulidad. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a caer en inseguridades. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a caer en toda desconfianza, Señor, que tú lo harás, que tú no lo harás. Hoy se cae todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaro, Señor, que tú tienes planes para mí. Dile al Señor, tú tienes planes para mí, para darme un futuro y una esperanza. Yo tengo un plan, yo tengo un futuro y yo tengo una esperanza. Yo tengo un plan, yo tengo un futuro y yo tengo una esperanza. Yo tengo un plan, yo tengo un futuro y una esperanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias en este día. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, ese es el tiempo que le digas: Cristo Jesús, perdona mis pecados, quiero entrar en ese nuevo comienzo. Hoy he renunciado a una mente incrédula. Hoy yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Díselo allí, Cristo Jesús. Díselo, háblele y dile: yo creo que tú eres mi amado. Yo te necesito porque he estado en escasez, he estado en confusión. Pero hoy te pido que me perdones por permitir que haya venido tanta confusión a mi mente, tanto orgullo, tanta arrogancia de creer que yo todo lo puedo. Perdóname, Cristo Jesús. Si tú le dices al Señor que te perdone, Él te perdona porque ve tu corazón, un corazón que quiere ser transformado. Y dale gracias y dile: Jesús, gracias porque yo sé que tú me perdonas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con tu sangre. Si tú le has dicho esto a Jesús hoy, estando aquí o viéndonos en línea, hay fiesta en los cielos. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y entra en la gloria del Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Gracias y te adoramos, porque a ti es toda la gloria y toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor.